Ayer le preguntábamos a Juan Manuel Galán, le hacemos la misma pregunta sobre con quién podría hacer alianzas o no, y cuando le mencionamos su nombre, dijo que no, porque su problema era de confianza. Y esto tiene un poco que ver con esa pregunta que yo le hacía arrancando esta entrevista, de la gente que siente que usted se mueve de un lado para el otro. ¿Qué le responde a Juan Manuel Galán? ¿Sí hay un problema de confianza con usted? Pues si él lo tiene, y ese es su problema, no mío. Uh-huh. ¿No? Entonces aquí hay niños pues que nacieron en cuna de oro, como los Galán, que se creen los Kennedy, que no resisten a la gente como yo, hija de una maestra que viene de abajo, que en segunda vuelta votó por Petro, y que hubieran preferido que votáramos por el uribismo. A mí Juan Manuel Galán me dijo con todas sus letras: lo que hay que hacer es un frente anti-Petro, con el que sea. Y ahí lo está haciendo. Y entonces no tiene problema en aliarse con el Centro Democrático y con el uribismo, que mató 6.400 jóvenes en falsos positivos, porque eso sí le merece confianza. Y seguramente terminarán endosados con el defensor de la mafia, eso sí le merece confianza. Bueno, esos son los criterios de confianza de Juan Manuel Galán, no son los míos. Pasando a temas de orden público, que también pues ha sido una de las situaciones más complejas y que de hecho más preocupa a los ciudadanos. Ha habido polémica por este tema, pero sí o no a los bombardeos que hemos visto reactivarse en los últimos meses de este gobierno. ¿Y qué pasa ahí si hay menores de edad? No, es que los bombardeos son contra los criminales, no contra los niños. Entonces, esta ha sido una sociedad que deja abandonadas las regiones, que se la deja a los robos y a los clientelistas a que se la roben miserablemente, que no educa a los niños, que no da oportunidades, que no le compra con precio de compra garantizado los productos a los campesinos, y el día que se aparece con plomo y glifosato. No, ese no es el estado en el que yo creo. El estado en el que yo creo es un estado que prende una alarma, mira, que no para el día que un niñito no llega a una escuela, que tiene un sistema, así sea por WhatsApp, donde uno se entera al minuto que el niño no está en su comunidad o en su escuela, y arma un sistema de búsqueda de esos niñitos, pone un sistema del cuidado para que puedan tener cuidado en la contrajornada escolar, sus mamás puedan trabajar en el campo o en el centro poblado de su comunidad. Entonces hay oportunidades, carreteras, progreso, educación. Nos aliamos con la Defensoría para cuidar a los niños. Y hay inteligencia que no se le termina vendiendo a alias Calarcá, como lo denunció Noticias Caracol, ¿cierto? Y hay una planeación con inteligencia de las operaciones militares contra los criminales. Ese es el estado que yo voy a hacer como presidenta. En ese estado no caemos en el falso dilema de que no se persigue a los delincuentes porque de pronto hay niños. Si hay niños allá es porque los abandonaron, porque ni siquiera se enteraron que habían desertado de la escuela, mucho menos cuando se habían ido para un grupo armado ilegal. Ese estado de abandono, de centralismo corrupto que deja tirada a la gente, eso es lo que yo quiero combatir como presidenta. Estar con la gente, estar con las mamás, tener en todas las veredas sistemas de cuidado, trabajar con los maestros. Un maestro se entera al minuto que el niño no llegó. ¿Cómo es que eso no tenemos como reportarlo 24/7 todos los días? Entonces, contra los criminales, fuerza pública, operación, inteligencia, fiscalía antimafia. A los niños, a sus familias campesinas, cuidado, precio de compra garantizado de sus productos, educación rural, cuidado para las mujeres para que también puedan salir adelante. Ese es el gobierno que yo voy a hacer. Y ya decía usted que la paz total salió mal, pero en ese caso, seguir insistiendo en conversaciones, en diálogos, o mejor pasar más a la ofensiva. ¿Hay qué hacer con los grupos criminales? Dedicarnos a construir un sistema de cuidado y protección social y educación para la gente, de una seguridad y justicia que funcione. Mira, yo he apoyado todos los procesos de paz. Mi vida académica, mi tesis de doctorado es construyendo justamente que aprendimos de los procesos de paz. En Colombia, como te decía, las élites, pues, los niñitos de cuna, los riquitos de apellido, prefirieron pues aliarse con las mafias, con el narcotráfico, con el uribismo, con el que fuera, con tal de que la gente más humilde y pobre o de izquierda nunca ganara. Nunca. Y eso cerró el sistema político. Nos terminó dando 10 guerrillas y para defenderse de esas guerrillas después se aliaron con paramilitares. Eso era el conflicto político armado que tuvo Colombia 60 años. Después de sangre, sudor y lágrimas y 10 procesos de paz, en 2016 se acabó ese conflicto político.
Y parte de los líos que tenemos ahorita no es solamente por los errores de la paz total, es porque llevamos 10 años del 16 al 26 en la patria boba. En la patria boba. Sí. Uribe contra la paz, ¿no? Duque contra el acuerdo, Petro contra medio mundo. Y nadie en 10 años ha invertido en seguridad y justicia en el territorio. Dijimos, vamos a ir a hacer PDETs, vamos a ir a hacer carreteras, vamos a ir a hacer titulación de tierras, vamos a construir fiscalía y comisarías de familia en las regiones. Nada de eso se ha hecho. Porque que la paz sí, que la paz no, que el acuerdo sí, que el acuerdo no. Ni hacen ni dejan hacer. Y ahora dicen, ay carajo, miren cómo estamos de mal en inseguridad. Obvio, obvio. En estos 10 años, el crimen organizado casi se ha duplicado en número de hombres en armas. En cambio, hoy tenemos 75,000 soldados, menos de los que teníamos hace 10 años. Eso es absurdo. Eso es la receta del fracaso cantada. Y además llega Petro y les da gabelas judiciales y políticas, peor. Entonces lo que tenemos que entender es que nuestro conflicto armado político se acabó. Que nadie que está hoy en el ELN o en el Clan del Golfo, en las disidencias, está pensando cómo gobierna Tumaco. Lo que está pensando es cómo se hace rico a punta de billete, de traficar coca o oro o mujeres o lo que se le atraviese. Entonces, ¿cómo se enfrenta al crimen organizado al que le importa solo el billete? Nosotros no somos el único país de malas pues que tiene mafias. Italia tiene mafias, sí. Estados Unidos tiene mafias. Nombran un comisionado de paz, les dan gabelas de gestores de paz. No, tienen una fiscalía antimafia, un fiscal que no es el mismo fiscal general, un régimen legal que no le da a la mafia las mismas garantías judiciales que le da a los raponeros, unas cárceles que no son las mismas a donde va el delito común, y les dicen, vean señores, ustedes van a estar allá y no van a volver a ver la luz del día hasta que entreguen las armas y la plata, punto. Ustedes son una amenaza para el conjunto de la sociedad y el Estado. Eso es lo que hacen las democracias. Eso es lo que yo propongo que hagamos. La paz hay que hacerlas con la gente. La paz es comprarle a precio de compra garantizada a los campesinos. La paz es que las mujeres campesinas también puedan descansar, también puedan estudiar. La tierra también esté titulada para ellas. La paz es que sus hijos, el Estado al menos se entere si tienen o no un cupo, si desertaron, no los deje tirados y abandonados. La paz es con la gente. Con el crimen organizado es el sometimiento a la justicia. Me queda una última pregunta a mí para ir cerrando ya esta entrevista, y lo decía usted cuando le preguntamos por Luis Gilberto Murillo, y decía, yo lo respeto mucho, pero la cosa se iba enredando ahí con Venezuela. Sí. Las cosas han cambiado, por supuesto, desde el 3 de enero, pero pues tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera. ¿Qué hacer en Venezuela? Elecciones ya, ¿cómo manejar esa relación? En este momento pues sería con Delcy Rodríguez, pero no sabemos de aquí a agosto qué pueda pasar. Pues lo que va a pasar en lo que de mí dependa como presidenta es que voy a hacer toda la presión para que haya una transición democrática con elecciones libres, ojalá este mismo año en Venezuela. Primero porque eso es lo que se merecen los venezolanos, que han pagado un precio inimaginable por una dictadura criminal y mafiosa como la de Maduro. Pero los siguientes que hemos pagado un precio inimaginable somos los colombianos. Venezolanos y colombianos tenemos un interés común en que la democracia vuelva a Venezuela, en que el desarrollo, el crecimiento. Se necesita mucho para empobrecer a un país tan rico como Venezuela. Bueno, pues eso logró ese régimen criminal. Entonces, en lo que de mí dependa, por el interés de Colombia, de nuestra frontera, de nuestros campesinos, de nuestros jóvenes, pero también de los venezolanos, voy a hacer todo por presionar una transición democrática y elecciones libres y un plan. Yo hablaba con el embajador McNamara, que tuve la oportunidad de conversar con él. Le decía, mire, embajador, obvio que el crimen organizado del narcotráfico es un problema, pero ustedes no crean que aquí van a volver a hacer un plan Colombia 3 de plomo y glifosato. Eso no tiene ninguna viabilidad, ni en su país ni en el nuestro. Plomo y glifosato ni ha reducido el consumo de ustedes, ni ha reducido la producción nuestra. Al contrario, ha disparado la corrupción, la violencia, la ilegitimidad del Estado. Lo que sí necesitamos, embajador, es un plan Colombia-Venezuela de desarrollo económico, de estabilidad democrática. Necesitamos invertir y que vengan empresarios de Estados Unidos para desarrollar el potencial energético que tienen Colombia y Venezuela, en gas, en petróleo, en viento, en sol.
en hacer exportaciones desde aquí, en usar nuestros puertos, tenemos uno de los mejores puertos del mundo como el de Cartagena, en educar a nuestros jóvenes para que tengan empleo distinto al crimen organizado. Ese es el plan de desarrollo y estabilidad democrática que hay que hacer entre Colombia y Venezuela. Me dijo, nadie me ha planteado esa posición, me parece muy interesante. Y también lo debo decir, tengo un tema personal y afectivo. Yo conozco a María Corina desde hace muchos años. Sí, estudiamos juntas en Yale. Eso le iba a decir, estudiaron juntas. Fui cuando la eligieron diputada. María Corina es la mujer más berraca y más valiente que yo he conocido en mi vida. Y si algo me ilusiona es verla electa por los venezolanos presidenta de Venezuela y trabajar con ella para sacar adelante a Venezuela de Colombia, para recuperar la seguridad no solo en la frontera, sino en todo el territorio nacional, para construir instituciones que protejan a la gente, le den oportunidades, la cuiden, para desarrollar nuestro potencial energético, agroindustrial. Lo que tenemos es futuro, pero necesitamos democracia para tener ese futuro.